Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9 esta mañana de cielo despejado, pero fresquito, sí, después de un pequeño impas volvemos aquí al aire de la 99.9 con un clima de 16 grados. ¿Estamos en verano o pasamos tanto tiempo que ya estamos en otoño, primavera, perdón, otoño-invierno de este 2026, ¿no? Porque hoy se espera apenas una máxima de 19 grados, cosa que debemos decir se irá incrementando. Tendremos un miércoles de 26 grados, un jueves de 21 y después el fin de semana ya se estabiliza en una agradable temperatura de 26 o 27 grados. Y digo esto porque estamos atravesando la primera semana donde podemos empezar a ver cómo se va empezando a entrecruzar el verano con lo que será la habitual o el habitual desarrollo de la actividad deportiva para, les diría, el resto del año. ¿Por qué? Bueno, porque estamos a día lunes de una semana donde el jueves debutará oficialmente Aldo Civi en este torneo de la primera división del fútbol argentino, una nueva temporada de Liga Argentina, un torneo de apertura que va a empezar para los marplatenses aquí en nuestra ciudad el jueves por la tarde, y esto ya, por supuesto, nos pone en otro ritmo. Se terminaron los amistosos, las intensas jornadas de pretemporada con doble turno, en la mayoría de los casos. Si estás en el plantel de Riestra, ya no sé ni la cantidad de turnos que tiene, porque empiezan a las 3 de la mañana. Imagínate que es un largo derrotero a lo largo de todo el día, en definitiva. Pero se termina incluso desde el plano o desde el punto de vista internacional, se termina la pasividad de esta etapa del año y mañana empieza una nueva fecha ya en instancia decisiva de fase regular de la Champions. Vuelve la competencia europea, también a nivel clubes, y como si fuera poco todo esto, voy a decir, bueno, pero falta todavía para que el verano todavía siga extendiéndose. Sí, a nivel estacional queda mucho verano por delante. Pero en materia deportiva ya empezó la Copa Argentina, con los primeros partidos que se han disputado oficialmente en el día de ayer y que han tenido la participación nada menos que del último campeón, de Independiente Rivadavia de Mendoza, que fue recibido con un pasillo al campeón que le hizo Estudiantes de Caseros, que era el rival de turno, y la posterior victoria por goleada de Lanús frente a Sarmiento de la Banda. Hoy sigue la Copa Argentina. Recordamos que en febrero, el 13, si no me equivoco, si no recuerdo mal, Aldo Civi ya tiene su partido también por Copa Argentina, el único equipo de Mar del Plata que nos va a representar este año dentro de la Copa Nacional. Y a partir de ahí ya es una cuestión de vorágine cotidiana que nos va a llevar a que de repente estemos hablando de este Aldo Civi que renueva expectativas, que ha hecho un mercado de pases movido, pero quizás no tanto. Creo que ha tenido muchas más bajas que las altas y que se ha generado cierta expectativa nuevamente. Nunca sabés cómo los nombres propios van a terminar de encajar en un esquema de un equipo. Quizás lo que creemos que va a ser un jugador importante para el desarrollo del día a día no lo termine siendo, y aquel que viene con un perfil más bajo termina siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada. Pongo como ejemplo Giuliano Cerato. ¿Quién pensaba que Giuliano Cerato, cuando empezaba el año, iba a ser un jugador importante en el esquema de Aldo Civi? Lo terminó siendo. ¿Quién pensaba que en su momento Thiago Serrago iba a ser el único que pudiera cambiar un poco la perspectiva de un equipo hundido que no tenía fútbol para tratar de llevar algo adelante, cuando le costó incluso varios partidos? En aquel partido contra Boca recién debuta en la Bombonera, avanzado el campeonato, y después se transformó en una pieza clave. Bueno, no sabemos de todos estos nombres propios para dónde va a salir la situación, pero con un mercado que ha incluido nombres interesantes como el de Esteban Rolón, que por supuesto es un jugador interesante, pero que no tiene mucho rodaje en el último tiempo, con la llegada de Lucas Rodríguez, un lateral por el que se apuesta bastante a que será uno de los protagonistas de la temporada, con la llegada de dos arqueros, porque no solamente se le fue Carranza, se retiró y pasó a ser el director deportivo de Instituto, sino que también se lesionó Moyano.
y va a tener para un largo periodo de recuperación. Por eso fue al mercado a buscar a Ignacio Chicó, que viene de Belgrano, y consiguió un año de trabajo en Mar del Plata para Axel Werner, un tipo que paradójicamente su sentencia final quizás como arquero de Boca la firmó en el verano en Mar del Plata, en aquellos torneos de verano, en una mala salida en aquel momento, donde la verdad que lo mataron innecesariamente a Werner, pero bueno, en aquel momento era muy joven, después tuvo un largo rodaje, mucho en el fútbol español, volvió a la Argentina, estaba en el plantel de Rosario Central y vio la oportunidad de quizás hasta ser el arquero titular de Aldo Civi esta temporada. Bueno, tendrá que luchar por ese puesto, la vuelta de Alan Sosa, la presencia de un experimentado Franco Leis, la llegada de Tomás Fernández, que es un jugador sobre el que hay que ser cauto también, porque viene de una temporada en San Martín de San Juan, que tampoco ha sido extraordinaria, pero es un jugador en ofensiva para tener en cuenta, y algunos nombres propios que espero sorprendan. Digo, el uruguayo Mauro Daluz, que también llega desde Perú, desde la Asociación Deportiva Tarma, que podemos saber de lo que es el fútbol peruano y más del nivel de competencia que tenía Tarma. Bueno, firmó por 2 años, viene para algo a largo plazo y el mercado todavía no se cerró. Hoy en un ratito va a estar hablando con los medios presentes, por supuesto, el entrenador del equipo en la previa del debut del plantel, pero el mercado no está cerrado, quieren otro defensor, hay 2 nombres dando vueltas, ninguno confirmado todavía. Bueno, vamos a ver cómo se mueve este último tramito del mercado antes del debut, porque el mercado está abierto hasta marzo. O sea, podés seguir incorporando jugadores. Claro, nunca es lo mejor, porque los vas a tener que ir insertando en el equipo sin pretemporada y con el juego en marcha, pero está ahí la oportunidad de que ves que te quedas corto en algún sector, te aparece alguna oportunidad de mercado, se van quedando sin equipos en la Primera Nacional, sin equipos en el Federal. Bueno, por ahí agarrás a alguno que anda dando vuelta, que te sirve para tus objetivos y te sirve también para reforzar un poco más el plantel. Pero menor cantidad de jugadores, algunos que vuelven y no se han ido, como el caso de Iñiguez, de Morelo, que siguen ahí, y bueno, también los amistosos de pretemporada que han sido importantes para tener cierta medida. Pero ha sido una instancia estas 2 semanas de movimiento en el mercado también para Alvarado, un Alvarado que se ha movido bastante, que ha tenido varias incorporaciones dentro del plantel, y por supuesto Círculo Deportivo, que entró con todo al mercado y que sigue confirmando jugadores en esta ocasión y en estos últimos días. El último es Quimei Marín, pero bueno, el hecho de contar ya a esta altura del campeonato, del inicio siquiera de la pretemporada todavía, porque por ejemplo en Alvarado no saben todavía muy bien, todo parece indicar que será la semana que viene, no está muy claro tampoco cuándo efectivamente se va a empezar la pretemporada. Bueno, es un tema importante empezar a confirmar tantos jugadores. Alvarado, la lista es larga, Germán Sosa, Emanuel Bilbao, ya había sumado y habíamos hablado también con Nahuel Speck, que era el jugador del técnico, digamos, conocido por el entrenador, Lucas Chiosa, Pablo Hofstetter, que también se ha sumado a Alvarado, el regreso del flaco Tomás Berra, que pasará hasta el 2023 por la entidad marplatense, Facundo Centurión, también marcador central, Santiago Gutiérrez, mediocampista ofensivo, y hasta ahí la cuenta, porque se van a sumar 6 jugadores de los que podríamos decir vienen de la primera local de Alvarado, no todos son de inferiores de Alvarado. Alguno, como el caso de Macarte, viene de Quilmes, otro como el caso de Miori viene de Deportivo Norte. No todos son surgidos desde la cantera misma de Alvarado, sino que fueron después incorporados a su proceso de formación y terminaron efectivamente siendo parte de la primera local, pero son jugadores con contrato profesional firmado y que 6 de ellos, al menos 4 vuelven de préstamos, van a estar empezando la pretemporada con el equipo. Esperemos que después, claro, puedan terminar en cancha sumando minutos en el Federal A, ¿no? Porque eso es importante. Bueno, justamente Círculo con Quimei Marín como incorporación, la última, Daniel Opaso, un delantero interesante, Pedro Fernández, el ex arquero de Alvarado,
que se suma al papero con sus 38 años después de una experiencia en Deportivo Merlo. Pancho Gral, Francisco Pancho Gral, otro de los nombres interesantes de este Aldo Civi, de este Círculo Deportivo. Eki Goiburu, también Ezequiel Goiburu, el ex Kimberley, el ex Atlético Mar del Plata, que se ha sumado, y bueno, la única pieza por ahora que ha renovado es el capitán, que no es poco, Imanol Iriberri. Si ese es el roster completo que tiene hasta aquí Mariano Charlier, sabiendo que te queda un largo rato por delante, ¿no? Está claro que el mercado para lo que será el Federal A todavía le queda mucho tramo por recorrer, ¿no? Y va a haber más nombres propios, por supuesto. Pero es una semana donde han pasado varias cosas también durante el fin de semana, y están pasando algunas cosas por estas horas. Hoy a la madrugada para nosotros, pasada la medianoche, jugó Solana Sierra por el Australian Open, y la marplatense cayó en primera rueda. La única argentina en cuadro principal se quedó eliminada ante Moyuka Uchishima, la japonesa, por supuesto. Contundente derrota, lamentablemente para Solana. 6-3, 6-1. No tuvo muchas posibilidades a lo largo del partido. Pero bueno, la buena la trajo Francisco Comesaña, que sí ganó su primer partido en este torneo y que, bueno, está esperando en segunda rueda un día intenso como todos los primeros de los Grand Slam. Hay un poco de todo, con la presencia hoy de Stan Wawrinka, que sigue ganando, que sigue teniendo un gran nivel. Le ganó a Laszlo Dier, la derrota de Cerúndolo, la victoria de Thiago Tirante, que ha sido uno de los hechos significativos, el único que ganó hoy, porque después perdió Nabone también, entre los argentinos que estaban en competencia. Bueno, hemos tenido una noche, en realidad para nosotros muy intensa. Empieza esto alrededor de las 9, 10 de la noche para nosotros, se extiende durante toda la madrugada, esperando por lo que será la presencia del marplatense Horacio Ceballos junto a Marcel Granollers en el dobles, que paradójicamente se va a enfrentar con Francisco Comesaña y Sebastián Báez. O sea, va a haber duelo de argentinos, duelo de jugadores que pasaron por el Edison Lawn Tennis en primera rueda del primer grande de la temporada. Estaremos siguiendo, por supuesto, este Australian Open. Pero hoy tenemos básquet. Sí, empieza una semana muy agitada en materia de básquetbol, porque han sido en líneas generales buenas hasta aquí las situaciones que le ha tocado atravesar tanto a Peñarol como a Quilmes, que son los dos que han jugado hasta el momento. En el caso de Peñarol, bueno, con una derrota inesperada y sufrida, porque la venía ganando el partido ante Argentino de Junín, y una trabajadísima victoria en Chivilcoy frente a Racing, que bueno, le permitió por lo menos no quedarse zapatero en esta primera instancia de competencia del año 2026, pero que le costó sangre, sudor y lágrimas. Bueno, Quilmes no solamente perdió también los 3 partidos que disputó en el mes de enero, incluso el último con Provincial, siendo dominado por el puntero y perdiendo el invicto en casa, sino que ahora el miércoles tiene que afrontar, a partir del miércoles, una gira por Villamitre y por Viedma, que es durísima, antes de volver recién en febrero a jugar uno como local y otra vez salir de gira para jugar con Norte, con Deportivo Norte, el fondo de la tabla, y Provincial de Rosario. Pero hoy le toca a Unión, que sí, recién hoy, 19 de enero, juega su primer partido del 2026. Recordamos que Unión había sido el que más partidos había jugado en el 2025 de cara a lo que ha sido la competencia para todas las dos conferencias. Sí, Unión fue el que más jugó, ganó 5, perdió 10 y terminó con buenas sensaciones, ganando 2 de los últimos 3 partidos como local, que le vinieron muy bien, pero ahora, como jugó mucho de local, le toca mucho de visitante. Va a jugar de acá a... Sí, de acá a finales de febrero, apenas un par de partidos en condición de local, ya en el tramo final de la temporada, porque cuando nos querramos acordar, todos estos partidos que vemos que le quedan por delante, 17, 16, 15 para cerrar la temporada, de repente estás jugando los últimos 2. Y esta semana, particularmente el miércoles, van a jugar los 3 equipos. Va a jugar Unión de visitante, va a jugar Quilmes de visitante y va a jugar Peñarol también de visitante, teniendo compromisos
más que interesantes. Así que se viene una semanita intensa. Después vamos a estar hablando del partido que tiene que jugar Unión. Pero hubo también Summer Pro Padel en Mar del Plata. Terminó anoche con la victoria del denominado equipo 1. ¿Sí? Acá no importaba mucho quién ganaba en realidad, sino lo más importante de toda esta historia tenía que ver específicamente con tratar, ¿por qué no?, de mostrar otra vez el pádel de primer nivel en Mar del Plata. Era un torneo prácticamente de exhibición, con 2 jugadores retirados que volvieron a la competencia, como el galleguito Juan Martín Díaz y como Miguel Lamperti, el bahiense, pero bueno, acá lo que importaba era volver a tener pádel de primer nivel en nuestra ciudad, y terminó con 3 días de intensa actividad. Estaban saladitas las entradas, ¿no? Estaban 50.000 pesos para cada día. Un poquito complicado, pero bueno, en definitiva allí pasó con el acompañamiento del público en ese sentido también, que fue importante. Y también hubo en una en otro interesante desarrollo de fin de semana, coronación de los campeones de la tercera fecha del circuito argentino de beach volley. ¿Sí? Vamos a estar también hablando un poquito de eso. Vamos a estar hablando de la 4ª pelea confirmada en UFC de Kevin Vallejos, ¿sí? El chino Vallejos, el único representante de Mar del Plata en las artes marciales mixtas en el alto nivel. Estamos hablando de lo mejor que se puede aspirar, que es UFC. Bueno, ya tiene un peleón programado para lo que será este año calendario, el mes de marzo específicamente, y después veremos qué es lo que sucede en definitiva con el resto de los cruces que se pueden dar a partir de ahí. La verdad que se le abre un abanico en este 2026 realmente importante. Ojalá lo pueda aprovechar y usufructuar de la mejor manera. Pero son algunas de las cuestiones importantes que han estado pasando y que van a suceder. Ojalá le den la posibilidad a Aldo Civi, que el año pasado lamentablemente no pudo tener la oportunidad en muchos casos de poder hacerlo por injerencia directa de los hinchas, ¿no? Porque recuerdan ustedes que ante una posibilidad de tener hinchas visitantes en el partido contra Boca, con la presencia de Leandro Paredes, bueno, un grupo de hinchas que se pelearon, que se atacaron, que le cortaron la cabeza a uno, un desastre. En ese momento terminó con una sanción específica para el club de no poder utilizar las populares por un tiempo, de no poder llevar banderas. Después se fue flexibilizando todo eso, pero le impidió. Boca tuvo que jugar acá sin público. Bueno, ahora se están haciendo las negociaciones para ver si Aprevide autoriza que vengan hinchas de Central a ver el partido que va a jugar el Tiburón el 7 de febrero contra el conjunto de Angelito Di María. El jueves empieza el campeonato. Aldo Civi tiene 2 partidos consecutivos en condición de local. Esperemos que no haya ningún descerebrado en la tribuna que haga nada estúpido que después no solamente tenga consecuencias económicas, porque el hecho de no poder contar con hinchas o con no tener las tribunas habilitadas, que vayan solo socios, ya era una restricción importante en lo económico, le hacía perder mucha plata a Aldo Civi. Bueno, ahora se puede sumar algún hecho más que te complique que venga la gente de Central. Se están haciendo las tratativas, está todo encaminado. Esperemos que no pase nada, que no seamos tan tontos desde aquí de autocensurar la posibilidad de que el público visitante venga y que se viva una verdadera fiesta el 7 de febrero en este tramo de la temporada, el partido más importante que va a tener Aldo Civi como local, que es frente al Rosario Central de Angelito Di María, de otro campeón del mundo que va a estar jugando, si todo va bien, en Mar del Plata el 7 de febrero, ¿no? Bueno, algunas de las cuestiones que también serán importantes por estas horas. Nos vamos a ir a la pausa 10:22, la hora en la ciudad de Mar del Plata en estos momentos. Te vamos a estar acompañando, como siempre, hasta la hora 12 en el aire de la 99.9. Ya venimos. Ahora, entérate de todo por la radio. Y en cualquier momento, entérate de todo por la web.